Hola a todos, todas. Buenas tardes. Espero que estén bien. Vamos a empezar. Em, el tema de hoy es un tema extremadamente corto y muy fácil, la verdad. Es un tema que generalmente se pasa por alto porque quizás no tiene tantísima relevancia a nivel de enfermedades, y a nivel de fisiología, pues realmente es muy sencillo. Pero pues es un tema que es interesante, sobre todo porque se puede correlacionar con pues varios aspectos cotidianos, es decir, del día a día, ¿no? En relación con cómo a nuestra capacidad, pues evidentemente de oler, ¿no? Una amplísima variedad de odorantes o moléculas odoríferas y obviamente pues a poder degustar nuestros alimentos favoritos, ¿no? Nada más antes de seguir, Majo o Cris, ¿me podrían decir si se escucha el micrófono? Sí, Perfecto, gracias. Entonces, insisto, probablemente sea la clase más, salud, la clase más breve que tengamos en este módulo y justamente engloba ambos componentes, tanto el gusto como la olfacción. Y pues realmente no crean que es nada más por mi arbitrariedad que decidí juntarlos. Vamos a darnos cuenta de que hay una similitud importante en tanto los procesos de transducción sensorial compete con respecto a estos dos sistemas. Entonces, vamos a empezar, ya sin más dilación, y vamos a empezar con el gusto, que quizás es relativamente más complejo que la olfacción, pero no demasiado. Entonces, como ustedes seguramente ya saben, ¿no? Tanto de la carrera como incluso de la vida cotidiana, porque, pues como les comento, la idea de esto es tratar de hacer la mayor cantidad de referencias a la cotidianidad posible. Eh, Existen cuatro sabores básicos, que son el ácido, el salado, el dulce y el amargo. Y de forma relativamente reciente, ¿no? Hace como unos 25 años aproximadamente se descubrió y se describió realmente un sabor nuevo que se llama umami. Umami es una palabra japonesa que significa delicioso. Y entonces justamente es un sabor muy particular que seguramente ustedes están familiarizados con él. Es el sabor que tiene de manera clásica, por lo menos, la salsa de soya, ¿no? O sea, es un sabor como con tendencia hacia lo salado, pero no es completamente salado, como que tiene ahí varios matices que lo hacen un poco más complejo. Ent- Ay, perdón, estoy un poquito enfermo. Entonces, justamente como no quedaba con ninguna de las cuatro categorías y aparentemente tenía su propio mecanismo de transducción sensorial, pues decidieron acuñarlo como un nuevo sabor. El umami, les adelanto porque no viene en esta tabla, pero el umami está principalmente desencadenado o estimulado por ciertos aminoácidos, particularmente el glutamato monosódico, que es un componente importante justamente en la salsa de soya y en varias de estas preparaciones orientales, ¿no? O sea, es muy abundante en la comida china, coreana, japonesa, tailandesa, etcétera. Entonces es un sabor muy propio de esos tipos de gastronomías. Quizás en la mexicana no es tan frecuente, pero ahorita con todo lo de la globalización y pues esta mezcla tan importante de culturas que se refleja también a nivel gastronómico, pues estamos empezando a tenerlo, ¿no? En estas fusiones culinarias. Pero bueno, más allá del umami, como les comentaba, tenemos cuatro sabores básicos, que son el ácido, el salado, el dulce y el amargo. Y cabe recalcar aquí que en general, la mayoría de los alimentos que consumimos, salvo por ciertas sustancias, suelen resultar de una combinación de la mayoría de estos sabores. Esto es algo que se repite a lo largo de toda la parte del sistema sensitivo y sensorial, y de los sentidos especiales, que son los que hemos estado revisando en las últimas clases, y es que la mayoría de las, digamos, propiedades o de la mayoría de los sentidos especiales que nosotros podemos percibir, como son el tacto, el gusto, la olfacción, la audición, etcétera. Quizás la audición en menor medida, pero la mayoría de los demás son consecuencia de una combinación de estímulos. Es decir, no crean que hay un estímulo puro que resulta en una
en un análisis o en un procesamiento cortical particular, sino que en general el sistema está abierto a múltiples tipos de información y esta información es asimilada y es conjugada para dar lugar a pues una gama muy amplia de sensaciones. En el caso del sabor, este no es la excepción, evidentemente. Entonces, como les comentaba, la mayoría de los alimentos que consumimos pues tienden a ser una mezcla de algunos o casi todos de estos elementos, ¿no? O sea, de estos sabores básicos, por decirlo de alguna, o primarios, si es que lo quieren llamar de alguna manera, ¿no? Eh, entonces, justamente hay algunas sustancias que son particularmente más tendientes hacia una de estas cuatro aristas, es decir, hacia ser más ácido, más amargo, más dulce o más salado, ¿no? Y esta tabla del Guyton está muy linda porque justamente nos indica las sustancias que tienden una propiedad más marcada para cada tipo de sabor, dependiendo de, pues, cada categoría. Entonces, por ejemplo, pues para las sustancias ácidas es muy claro que todos los tipos de ácidos, ¿no? Incluyendo, pues, evidentemente los que no consumimos de manera habitual, tienen un carácter ácido, ¿no? Nos generan esta sensación como, pues, esta acidez muy característica, ¿no? Que hasta hace que nos duela la parótida porque estimula mucho la secreción de la saliva. Eh, entonces, esencialmente, todos los compuestos químicos con propiedades o características ácidas nos van a saber ácidos. Y algo que viene aquí que es interesante es este índice. Este índice, como todo buen índice, pues no tiene ninguna unidad y es importante que entiendan que son unidades arbitrarias. Es decir, generalmente se propone una sustancia modelo para cada tipo de sabor. Por ejemplo, en el caso de los ácidos es el ácido clorhídrico, en el caso de los alcaloides es la quinina, en el caso del dulce es la sacarosa, que es el azúcar de mesa, y en el caso de lo salado, pues es el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, ¿no? Entonces, digamos que a partir de esta sustancia modelo, en cada caso, se establece si una sustancia es relativamente más o menos ácida. Pero insisto, todo esto es con base en la sustancia modelo. Entonces, si ustedes ven aquí que la sustancia es mayor a 1, eso quiere decir que es más ácida o más dulce o más salada o más amarga, etcétera, que la sustancia modelo. Si por el contrario ven que es menor a 1, entonces es lo contrario, es menos ácida, menos dulce, menos amarga, etcétera. Es decir, esto es estrictamente comparativo. ¿Y por qué es así? Pues porque no hay alguna forma realmente objetiva de determinar qué tan ácida es una sustancia. Por ejemplo, seguramente han tenido experiencia con el picante y se han dado cuenta de que hay personas que toleran mucho mejor el picante que otras, ¿no? Pues algo así es lo que pasa aquí. Ahora bien, el picante es algo muy particular porque si bien es algo que ingerimos, no es como tal un sabor, es más bien un estímulo sensitivo a nivel de las terminaciones nerviosas de la lengua, lo cual es interesante, pero no es algo que discutiremos ahorita. Entonces, pues algunos ejemplos de sustancias ácidas, tenemos el ácido clorhídrico como el ejemplo o el prototipo, el ácido acetoacético, el ácido láctico, que es el que producimos de manera general en condiciones de anoxia o hipoxia, el ácido málico, el ácido acético, el ácido cítrico, ese sí tenemos bastante contacto con él en el día a día, ¿no? Ese es el ácido que está contenido en la mayoría de los cítricos, justamente, sobre todo, por ejemplo, en un jugo de naranja, por eso nos sabe ácidos. Las sustancias amargas son mucho más raras, generalmente no las contiene una dieta normal. Eh, y justamente esto es muy interesante porque nos hemos dado cuenta que a nivel evolutivo tendemos a evitar las sustancias amargas. ¿Y esto por qué es? Porque la mayoría de sustancias amargas están relacionadas con una sustancia venenosa. Es decir, si algo sabe amargo, probablemente sea o esté en mal estado, ¿no? O esté podrido prácticamente, o sea venenoso para el organismo. Entonces, si se fijan, la mayoría de las sustancias que se clasifican como amargas son fármacos, ¿no? Por ejemplo, la estricnina, la nicotina, la cafeína. Bueno, la cafeína no es un fármaco, pero tiene propiedades farmacológicas, o sea, actúa como un agonista de varios receptores, o sea, actúa como una jantina.
pilocarpina, atropina, cocaína, morfina, o sea, como ven, muchos tipos de fármacos y de drogas de abuso, en el caso de la cocaína, tienden a tener un sabor amargo y es justamente porque pues, es el cuerpo diciéndote, oye, esto creo que no es lo mejor que podemos estar consumiendo en este momento. Obviamente esto habla de la sustancia pura, ¿no? O sea, cuando ustedes toman café, pues la cantidad de cafeína es relativamente mínima y lo que predomina es la acidez, pero que deriva del propio café. Pero si ustedes fueran a tomar cafeína pura, pues probablemente les sabría bastante amargo y no les gustaría tanto. En el caso del dulce, pues como veíamos, el alimento o la sustancia modelo es el azúcar de mesa, la sacarosa, y pues tenemos, aquí lo interesante con el dulce es que tenemos sustancias muchísimo más dulces, y esto se logra pues mediante la síntesis de estos elementos sintéticos, valga la redundancia, ¿no? Que nosotros, sobre todo, pues los edulcorantes, ¿no? Que son estos carbohidratos sintéticos que nosotros inventamos en un laboratorio con el fin de mejorar o eficientizar hasta cierto punto el proceso de endulzamiento. Entonces, por ejemplo, la sacarina, pues es un endulzante súper conocido, es un edulcorante y pues la sacarina es 675 veces más potente o más dulce que la sacarosa. Entonces, por eso, generalmente cuando ustedes le echan medio sobre de canderel, ya se pasaron de dulce y hay veces que le echan 3 cucharadas de azúcar y aún así no endulza el café, ¿no? Entonces es por eso, porque a nivel del índice de dulzor, entre comillas, la sacarina y en general la mayoría de edulcorantes son mucho más potentes que el azúcar de mesa común y corriente. También tenemos la fructosa, la glucosa, la maltosa, la galactosa, la lactosa. O sea, generalmente los carbohidratos pues tienden a ser dulces. Por ejemplo, seguramente se han percatado, bueno, si es que han probado los dos tipos de leche, pero seguramente se han percatado de que la leche deslactosada es ligeramente más dulce que la leche pues entera, la leche sin lactasa. ¿Y esto a qué se debe? Pues si se fijan, la glucosa tiene un índice de dulzor de 0,8 y la lactosa, que es el carbohidrato, el disacárido, para ser preciso, más predominante en la leche, en la leche entera, perdón, es de 0,3. ¿Qué es lo que pasa con la leche deslactosada? Pues que se añade artificialmente una enzima que se llama lactasa o beta-galactosidasa, es lo mismo, y entonces la lactosa se descompone en los dos monosacáridos que la componen, que son glucosa y galactosa. Y si se fijan, tanto la glucosa como la galactosa son más dulces, sobre todo la glucosa, son más dulces que la lactosa. Entonces, por eso la leche deslactosada nos sabe más dulce, porque la glucosa tiene un índice más elevado que la lactosa. Y pues en el caso de las sales, nuestro prototipo evidentemente es el cloruro de sodio y realmente pues no hay mucho más, o sea, esencialmente todo lo que sea una sal nos va a saber salado, valga la redundancia. Entonces, todo lo que sea, acuérdense que una sal es un metal unido a un elemento muy electronegativo y sobre todo que cuando está en una solución acuosa se disocia, es decir, se disocia en un catión, que es el metal, y se disocia en un anión, que es el elemento electronegativo. Entonces tenemos cloruro de litio, yoduro de sodio, bromuro de sodio, etcétera, ¿no? Entonces, a pesar de que algunas nos parezcan raras, como el cloruro de potasio o el cloruro de calcio, pues todas estas son sales y por lo tanto, si lo llegáramos a probar, pues nos habría salado. De manera muy interesante, pues bueno, evidentemente nosotros tenemos la capacidad de degustar los alimentos o de percibir el gusto de los alimentos, los sabores, mediante la lengua, ¿no? Y específicamente en la lengua tenemos unas estructuras especializadas que se llaman papilas gustativas. Algo que es muy interesante de las papilas gustativas es que si ustedes se fijan, todos los tipos de receptores que hemos visto hasta el momento a nivel de transducción sensorial son células nerviosas modificadas, es decir, son neuronas modificadas que emiten sus axones. En el caso de la papila gustativa, este no es el caso. Vaya, es muy interesante, pero más bien la papila gustativa es una serie de células epiteliales propias de la mucosa de la lengua o la mucosa lingual que sufren una modificación funcional y en su parte más basal, ¿no? Tienen una adaptación que hace que se comuniquen con axones, ahora sí, de neuronas provenientes de la vía de la gustación, del gusto, vaya. Entonces, algo que es muy interesante justamente es eso, que en lugar de ser neuronas son simplemente células epiteliales modificadas. Y entonces,
una papila gustativa esencialmente está formada por de 6 a 7 tipos de célula. Son 5 células que tienen función receptora, que tienen esta modificación apical que ven aquí, como estas lengüitas, justamente en miniatura, como estos deditos. Y tienen aparte 2 o 3 células sustentaculares, que son las células como estas de la periferia, que esencialmente lo único que hacen es que le dan contención y le dan estructura a la papila gustativa. O sea, no tienen una función más que sostener a las células que tienen la capacidad de recepción y de interpretación. Y si se fijan, tienen una forma como de cebolla. Esto no tiene alguna relevancia, pero nada más acuérdense. Existen 3 tipos de papilas gustativas. Se ha descrito una variedad más amplia, sobre todo en relación con nuestro parentesco con los animales, ¿no? Porque los animales pues tienen varios tipos de papilas, mucho más variado, vaya. Pero en los humanos se han identificado 3 tipos, que son las papilas foliadas, las papilas circunvaladas y las papilas fungiformes. Estas en general tienen una distribución anatómica pues relativamente precisa. Las papilas foliadas se ubican en la parte más lateral y posterior de la lengua, es decir, en la parte como que está en contacto con pues la raíz de la lengua, como bien indica aquí, pero también pues toda la parte de la faringe, ¿no? Que son estas de acá. E incluso si ustedes se sienten como rugosas. También están las papilas circunvaladas que se ubican justamente en la unión entre la lengua y la raíz de la lengua, que es el punto de anclaje de la lengua a la musculatura de la faringe, ¿no? Son estas que son como un poco más grandes, un poquito más gruesas. Y las papilas fungiformes son las más comunes y esencialmente están distribuidas a lo largo del dorso y las porciones laterales de la lengua, ¿no? O sea, son las más comunes, son las más abundantes con bastante diferencia. Pero ahí les va algo interesante. Seguramente ustedes en algún momento escucharon que hay ciertas partes de la lengua que están como que más afinadas o más dedicadas a distinguir un tipo de sabor en específico. Pues esto, temo decirles que es un mito. Realmente tanto todos los tipos de papilas como todos los tipos de, todas las regiones de la lengua son capaces de distinguir todos los tipos de sabores. Entonces, como veíamos antes, aquí están las papilas fungiformes, aquí están las papilas foliadas y aquí están las papilas circunvaladas. Realmente esta diferencia en cuanto a la distribución y a la forma no es tan funcional en el sentido de que no es como que la papila fungiforme solo detecte salado y la papila foliada solo detecte dulce y la circunvalada solo amargo, etcétera, ¿no? No es el caso. Como bien indica este esquema, que es medio burlón, incluso de una revisión de Nature, todas las áreas de la lengua y todos los tipos de papila son capaces de detectar todas las modalidades sensitivas del gusto, es decir, todas son capaces de detectar los 5 sabores principales. Lo que sí es diferente o lo que sí varía entre cada una de las papilas, además evidentemente de su estructura, es que hay ciertas papilas que son capaces de responder de manera más adecuada a un estímulo dado. Y esto se debe a la composición de receptores que tiene cada tipo de papila. Por ejemplo, las papilas fungiformes, que son las más anteriores, se dice que responden de manera más adecuada al sabor salado. Esto no quiere decir que solamente respondan al sabor salado, solamente significa que la papila fungiforme detecta quizás de manera un poco más precisa el salado puro. Es decir, está más adaptada para detectar y para interpretar los sabores salados. Pero esto no, insisto, esto no quiere decir que no puede interpretar los demás sabores, simplemente que el salado lo hace con mayor precisión. Y como les comentaba, esto probablemente se debe a la cantidad de receptores que expresa cada tipo de papila para cada tipo de modalidad sensitiva. Vamos a ver que los sabores salados y ácidos desencadenan señales mediadas por receptores, por canales iónicos. Y por el contrario, los sabores dulce, umami y amargo desencadenan señales que están mediadas por proteínas G acopladas a receptores, que acuérdense que son los GPCR. Esto es esencialmente lo que les acabo de decir. Salado y ácido
como les decía, tiene como una forma de cebollita, ¿no? Tiene a las células sus tentaculares por afuera y tiene como que este poro que parece el tallo de la cebolla, pero realmente esa es la parte que como tal, pues tiene la capacidad receptora o gustativa, ¿no? Entonces, justamente lo que nos dice aquí muy claramente es que el sodio es capaz de directamente entrar al interior de la célula y obviamente cuando el sodio entra, acuérdense que eso aumenta el potencial de membrana y como aumenta el potencial de membrana, esto genera la entrada de calcio y el calcio lo que hace es que favorece la liberación de neurotransmisores. Y entonces los neurotransmisores lo que hacen es que, como les comentaba, se unen a esta terminal, pues no es posináptica porque esto no es una sinapsis como tal, pero se unen a este axón terminal de una neurona que interviene en la vía gustativa y entonces esto permite la transmisión del estímulo hacia la corteza cerebral, ¿de acuerdo? Entonces, con el caso del sodio es muy claro que participa un canal que se llama ENaC, que significa canal de sodio epitelial, que es un canal que vamos a ver que es muy importante porque también participa en el mecanismo de reabsorción de sodio en el riñón. Entonces es un canal pues que hace varias cosas, ¿no? En la lengua permite que se detecten los sabores salados y en el riñón hace otras cosas con las que no nos vamos a meter ahorita. En el caso del protón, fíjense que es un estímulo un poco más complejo y que no está descrito del todo, porque evidentemente las sustancias ácidas, por más ácidas débiles que sean, ¿no? Eh, todas liberan protones en mayor o menor medida. O liberan grupos funcionales que tienen protones unidos, ¿no? Entonces, esencialmente lo que se ha descrito es que parece que los protones interactúan con este complejo que se llama PKD1L3-TRPP3, que realmente no es importante que lo sepan, pero esencialmente parece que los protones tienen una función agonista, pero en algunos libros, como en el boron, dicen que es antagonista. Pero bueno, esencialmente el protón parece que interactúa con este complejo y eventualmente por mecanismos que no se conocen muy bien llevan a la despolarización de la membrana, igual que el sodio. Lo que sí se sabe muy bien es que el protón desencadena mecanismos que dependen de iones, es decir, no se une a receptores acoplados a proteínas G, ¿de acuerdo? Tanto el sodio, es decir, tanto los sabores salados desencadenados por el sodio como los sabores ácidos desencadenados por los protones son producen respuestas por medio de canales iónicos. Este no es el caso con el dulce, el umami y el amargo. El dulce, el umami y el amargo se unen a una familia de receptores que se llaman TR. Y dependiendo de qué tipo de receptores, le ponen un número en medio. Por ejemplo, el estímulo dulce se une a T1R2. El estímulo umami se une a T1R1 y el estímulo amargo se une a T2R. ¿De acuerdo? Entonces, esencialmente, cada uno de estos tipos de receptores diferentes, o sea, cada T1R, T2R, T lo que ustedes quieran, está acoplado a una proteína G diferente. Pero el mecanismo es muy similar. Acuérdense que como toda el GPCR está acoplado a un tipo de proteína G particular. En el caso de los sabores más complejos, como son el dulce, el umami y el amargo, este tipo de proteína es una proteína GQ. ¿Por qué? Porque es una proteína que está acoplado a la fosfolipasa C. Recordemos que esta vía de transducción es un poquito más compleja, pero esencialmente lo que pasa es que la fosfolipasa C degrada el PIP2, o bueno, PIP3, en inositol trifosfato, que es esta molécula de acá, y diacilglicerol. El diacilglicerol tiene sus efectos que no son tan relevantes en este contexto, pero inositol trifosfato es muy importante porque por varios mecanismos lleva a la entrada de calcio a la célula. Y entonces cuando el calcio entra a la célula, pues es el mismo efecto que aquí, ¿no? Se despolariza la membrana, pero más allá de eso, pues se permite la fusión de las vesículas con la membrana y que se transmita la señal hacia los centros corticales superiores, ¿de acuerdo? Entonces, nada más, no se tienen que saber a qué receptores se une cada uno, simplemente tienen que saber que el sodio y bueno, perdón, el salado y el ácido se transmiten por canales iónicos, el dulce, el umami y el amargo, perdón, por GPCR. Y pues la vía del gusto realmente no es tan compleja. Se podrán dar cuenta que el gusto quizás es de los sentidos más prescindibles que tenemos, a pesar de que amamos comer, ¿no? Quizás
incluso es un sentido deleterio, porque pues ya ven que hay una epidemia de obesidad tremenda, no solo en México, sino a nivel mundial, entonces quizás si no nos supiera tan rica la comida, pues no tendríamos tantos problemas. Pero bueno, algo que es importante a nivel del inicio de esta transmisión de señales es que hay tres nervios craneales, como bien dice aquí la diapositiva, que se encargan de transmitir la información gustativa. El 7, que es el facial, el 9, que es el glosofaringeo, y el 10, que es el vago, que como siempre me gusta decirles, de vago no tiene nada porque es el nervio craneal más largo y el que más hace. Entonces, el nervio facial 7, perdón, el nervio craneal 7 o facial inerva los dos tercios anteriores de la lengua, ¿ok? Es decir, más o menos de aquí hacia adelante. El glosofaringio inerva los dos tercios posteriores, es decir, más o menos de las papilas circunvaladas hacia la raíz de la lengua, ¿ok? Y el nervio vago inerva todo lo demás. Y ustedes dirán, pero ¿cómo que todo lo demás y ya cubrimos toda la lengua? Pues algo que no les había dicho, que es bastante interesante, es que la lengua no es la única estructura que tiene la capacidad de transmitir información acerca del gusto. De manera muy interesante, cierta parte de la faringe, sobre todo la orofaringe, y alguna parte del paladar blando también tiene estructuras similares a papilas que también son capaces de transmitir información acerca del gusto. Entonces el vago se encarga de transmitir toda esa información como que queda, digamos la información restante, que proviene de tanto de paladar como de faringe, ¿de acuerdo? El nervio 7 hace relevo en el ganglio geniculado, el nervio 9 en el ganglio petroso y el nervio 10 en el ganglio nodoso. Independientemente de dónde hagan relevo, todas acaban llegando al mismo lugar, que es el área gustativa. El área gustativa se ubica más o menos a nivel de médula oblongada, pero ya tendiendo hacia puente, ¿de acuerdo? Y el área gustativa esencialmente es esta lengüetita que ustedes ven aquí en morado. Y el área gustativa tiene una estructura muy importante que no crean que solo está confinada al área gustativa, porque justamente es una estructura súper importante, que es el núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario o NTS es una estructura muy importante, como les he dicho ya 3 veces, que justamente su importancia radica en que es capaz de recibir todos estos estímulos gustativos y mediante su interacción con otras raíces del nervio vago es capaz de iniciar el proceso de la digestión. Acuérdense que la digestión tiene 3 fases. Tiene una fase cefálica, tiene una fase como tal prandial y tiene una fase postprandial. Es decir, tiene una fase antes de que empecemos a comer, tiene una fase durante nuestra comida y tiene una fase cuando ya terminamos de comer. Pero seguramente se han dado cuenta que cuando ustedes huelen o incluso empiezan a saborear algo que les gusta, empiezan a salivar mucho, ¿no? O cuando tienen mucha hambre. Esto se debe justamente a que el núcleo del tracto solitario empieza esta fase de la digestión cefálica, que es como, se llama cefálica justamente porque se origina en la cabeza, es decir, es como la idea de, uy, qué rico me voy a comer esto, o ya tengo mucha hambre, o uy, me olió a pan, o lo que ustedes quieran, lo que a ustedes les guste, seguramente se han dado cuenta de que empiezan a salivar. Y esto, acuérdense que la salivación no es nada más salivar por salivar, la salivación es un proceso muy importante a nivel de la digestión, como veremos en el último bloque, si es que llegamos, pero es una parte muy importante de la digestión porque ahí empieza, ¿no? O sea, acuérdense que la saliva tiene un montón de enzimas que empiezan a degradar los alimentos y aparte pues lo envuelven en una capa líquida o bueno, semilíquida que permite el paso a través del esófago. Entonces el núcleo del tracto solitario, por medio de estas interconexiones, es capaz de iniciar el proceso de digestión, pero aparte, de manera muy interesante, el núcleo del tracto solitario también recibe cierta información del hipotálamo y también envía información al hipotálamo. Entonces, es capaz de empezar a mandar señales acerca de hambre o incluso de saciedad hacia el hipotálamo. Entonces, es una estructura muy importante. Pero bueno, luego de hacer sinapsis aquí, todas las estructuras o todas las vías se conjuntan
y eventualmente hacen sinapsis en el tálamo. Como ya hemos dicho muchas veces, el tálamo es la estructura que recibe todos los tipos de aferencias sensitivas y sensoriales que llegan al cuerpo, ¿no? Todo, o sea, la vista, la audición, el gusto, toda la parte táctil que no hemos visto, pero se los voy adelantando, todo acaba llegando al tálamo. ¿Por qué? Porque el tálamo, como ya hemos dicho varias veces, es como el organizador maestro. Entonces la información le llega al tálamo, el tálamo como que medio procesa la información así rápida, o sea, es como la que da, es como la persona que lee rápido como que un capítulo de un libro y te da el resumen, y luego ya tú como que te haces una idea y ya lo lees por tu cuenta. Pero el tálamo es muy importante porque agarra todas estas como que estímulos sensoriales, sensitivos, y los envía al área de la corteza cerebral donde tienen que ser interpretados. Entonces, en el caso específico del gusto, porque acuérdense que el tálamo tiene varios subnúcleos o varias regiones, el gusto llega al núcleo ventral posterior medial del tálamo. Y ya una vez que se clasificó la información, el tálamo la envía hacia una parte pues muy poco conocida, me atrevería a decir, de la corteza, que incluso algunas personas consideran que es como el quinto lóbulo, que es el lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula generalmente no lo van a encontrar descrito en la anatomía gruesa del cerebro, justamente porque es un lóbulo que está medio escondido. El lóbulo de la ínsula es como un lobulito accesorio que está ubicado entre, bueno, en esta cisura, ¿no? Que es justamente o que marca la división entre la corteza parietal, que es la de arriba, y la corteza temporal, que es la de abajo. Si ustedes por alguna razón tienen un cerebro a la mano y hacen la separación de esa cisura, se van a dar cuenta de que hay un poquito más de corteza en esa separación y esa corteza corresponde al lóbulo de la ínsula y a su vez este lóbulo representa la corteza gustativa. Entonces justamente se llama el opérculo ínsulofrontal anterior, ¿no? Pero bueno, eso es un rollo, con que sepan que es el lóbulo de la ínsula es más que suficiente. Y ahí se ubica la corteza gustativa. Bueno, se ubica la corteza gustativa primaria porque recordemos que como toda buena modalidad sensorial, el gusto, bueno, la corteza de cualquier modalidad sensorial se divide en primaria, que es a donde llega inicialmente toda la información del tálamo, y la secundaria, que es más asociativa y que comparte la información con otros centros cerebrales, sobre todo con la corteza parietal, que es la que alberga el centro somatosensitivo. Y eso es todo con respecto a... Ah, bueno, algo que es interesante, más como dato curioso que como otra cosa, es que no sé si se han dado cuenta que cuando tienen una mala experiencia con un alimento, por ejemplo, cuando se intoxican o cuando toman mucho o lo que ustedes quieran, el hecho de volver a oler ese alimento o de incluso verlo o de saborearlo, les produce, pues, asco y en casos más graves les produce incluso arcadas. Esto es bastante interesante y al parecer se debe a adaptaciones que ocurren a este nivel, a nivel del lóbulo de la ínsula, que o sea, como que háganse de cuenta que el lóbulo de la ínsula es como medio rencoroso, entonces cuando al cuerpo le pasa algo por un sabor en particular, el lóbulo de la ínsula dice, ah, ya te caché, pues ya una vez, cuando te vuelva a ver, vas a ver. Entonces, el lóbulo de la ínsula lo que hace es que genera esta aversión hacia algo que en algún momento nos generó algún tipo de daño, ya sea cruda, ya sea intoxicación, diarrea, vómito, lo que ustedes quieran. Y entonces, cuando volvemos a estar en contacto con él, justamente la corteza gustativa secundaria, que es la asociativa, hace una interconexión o se comunica con el área postrema, que es el área que induce el vómito, y entonces le dice aguas, porque ya volvimos a ver ese huevo frito que mal cocido que nos dieron la otra vez y que nos tumbó tres días en el excusado, ¿no? Entonces, eso ocurre a nivel de la corteza. Y es bien interesante, ¿no? Porque es como si la corteza aprendiera a odiar el alimento que nos hizo daño. Es algo bastante padre. Entonces, bueno, eso es lo que respecta al gusto. La olfacción, me atrevería a decir que es incluso más sencilla. La olfacción, pues bueno, evidentemente todos sabemos que olemos gracias a nuestra nariz, ¿no? Valor en la nariz. Y bueno, la nariz tiene una anatomía muy particular, la verdad. Si la ven de frente, si la ven de lado, si la ven desde abajo, como que cambia por completo, o sea, como que es un órgano medio extraño.
Pero lo que sí es muy claro es que si ustedes dividen en tercios superior, medio, inferior a la nariz, o a la cavidad nasal, para ser más correcto, se van a dar cuenta de que en el tercio superior de la cavidad nasal está ubicada, o está ubicado más bien, el epitelio olfatorio. Y el epitelio olfatorio, justamente, este sí es un epitelio neural o nervioso. A diferencia de lo que veíamos antes con las papilas gustativas, que son células epiteliales modificadas. Este sí se acopla a todos los principios que hemos visto anteriormente y las células que componen al epitelio olfatorio sí son neuronas, ¿de acuerdo? Por lo menos en su mayoría. Entonces, esencialmente el epitelio olfatorio está formado por dos tipos de células. Células de soporte o sustentaculares, que son estas que se ven más gruesecitas o como en naranja, y células receptoras olfatorias o simplemente receptores olfatorios, que son estos que ustedes ven más como pera, ¿no? Como piriformes. Entonces, estos, justamente si ustedes se fijan, tienen una adaptación muy similar a las que tienen las células epiteliales modificadas en las papilas gustativas. Y es justamente porque estas modificaciones apicales, que son como tipo cilios, pero no realmente, o no del todo, realmente son más extrusiones citoplásmicas que otra cosa, son las que son capaces de detectar las distintas modalidades olfatorias en este caso. Entonces la modalidad olfatoria se detecta en el ápice de la célula y viaja por todo el cuerpo hasta llegar al bulbo olfatorio. Ahora bien, para atravesar, o bueno, para llegar al bulbo olfatorio, evidentemente si ustedes están familiarizadas con la anatomía del cráneo, se van a dar cuenta de que los huesos nasales y el hueso frontal, entre ellos está el hueso etmoides y el esfenoides. Entonces, esencialmente, para dejar pasar a los axones de los receptores olfatorios, se hace una estructura ósea porosa que se llama la placa cribiforme, que es justamente como bien indica el nombre, una placa que tiene huequitos. Y esos huequitos permiten el paso de los axones, de los receptores olfatorios, hacia el bulbo olfatorio, ¿de acuerdo? Entonces, tienen que pasar a través de hueso para llegar a donde tienen que llegar. Y esto es muy raro, realmente es muy infrecuente, prácticamente no se ve en ninguna otra modalidad sensitiva. Eh, ¿Y por qué les hago tanto énfasis en esto? Pues porque no les va a faltar el paciente que lleguen a ver que le meten un guamazo en la cara y le genera una fractura de algún hueso del cráneo, y específicamente si le llegan a fracturar el etmoides o el esfenoides, esto puede llevar a que la placa cribiforme se rompa o se recorra, y esto seccione los axones de los receptores olfatorios. Entonces, hay pacientes que de manera muy interesante llegan a urgencias, por ejemplo, después de una golpiza, y les dicen varias cosas, ¿no? Le dicen que les duele, le tienen pues los moretones, tienen sangre, lo que ustedes quieran, pero el paciente puede que les refiera, oiga, y fíjese, perdón, que no puedo oler, o sea, no detecto los olores. Quizás sea una de las pocas veces en las que ustedes tendrían que evaluar el primer par craneal, que es el bulbo, bueno, el nervio olfatorio. Entonces, consideren esta como particularidad de la vía auditiva, de la vía olfatoria, perdón. Entonces, aquí lo que ocurre es que hay sinapsis de los axones o la terminal presináptica del receptor olfatorio con con los axones de una célula que se llama célula mitral. Y por alguna razón, la gente que estudia el olfato, como que yo creo que se dieron cuenta de que no había mucho que estudiarle, y entonces por alguna razón a la sinapsis que ocurre entre la célula mitral y el receptor olfatorio se le llama glomérulo olfatorio u olfactorio. O sea, esta interacción entre los axones de la célula receptora olfatoria y de la célula mitral se le llama glomérulo olfatorio, o sea, sería como que todo este conjunto de terminales nerviosas. Finalmente la información llega a la célula mitral y de la célula mitral ya se juntan los axones y los axones forman el nervio olfatorio.
Generalmente el término nervio olfatorio y bulbo olfatorio se usa de manera indistinta, es decir, lo usamos para referirnos a lo mismo, al primer par craneal, pero realmente el bulbo olfatorio es esta estructura en la cual ocurren estas interacciones entre los receptores olfatorios y las células mitrales, y como tal, el nervio olfatorio es el que se forma a partir de los axones de las células mitrales. Entonces no es exactamente lo mismo, pero pues si le quieren decir igual, tampoco creo que haya alguien, a menos que se encuentren a un neurólogo porque son bien tiquismiquis, pero no creo que haya nadie que los corrija así muy, muy gravemente. Aquí en este bulbo olfatorio también tenemos otro tipo de células, que son las células granulares y las células periglomerulares, y a estas las siguen como que desentrañando su función exacta, pero lo que se ha visto es que generalmente proveen sostén también para las células mitrales y sobre todo las células periglomerulares actúan como interneuronas y puede ser que lleven a cabo el mecanismo de inhibición lateral, que es algo que ya hemos visto varias veces. Acuérdense que la inhibición lateral es cuando una interneurona inhibe de manera selectiva alguna de las células involucradas en el proceso de transmisión de la información, por ejemplo, esta, por decir algo, y esto de alguna forma refina las características del estímulo sensorial. En este caso, pues sería del estímulo olfactorio, ¿no? Ahora bien, ¿cómo ocurre el sensado de estas moléculas aromáticas, como lo describe el borón, o estos odorantes, como lo van a encontrar en otras bibliografías? Bueno, esto es mucho más sencillo, porque a diferencia de el gusto, en el que teníamos dos tipos de transducción sensorial, es decir, teníamos mediada por canales iónicos y mediada por proteínas G, en este caso solo tenemos una, que es pues la proteína G-OLF, que a mí me gusta decirle GOLF simplemente. ¿A qué se refiere esta proteína G-OLF? Pues a proteína G olfactoria, ¿de acuerdo? Entonces, esencialmente, una molécula aromática, que es cualquier molécula que puede ser detectada como un olor, se une a este receptor aromático que está acoplado a la proteína G-GOLF, ¿no? O G-OLF, y esta Golf, a su vez, está acoplado a una adenilatoxiclasa, que es la isoforma 3. Eso no se lo tienen que saber, solo tienen que saber que es la adenilatoxiclasa. Y recuerden que la adenilatoxiclasa lo que hace es que convierte ATP a AMP cíclico. El AMP cíclico es muy importante porque actúa como segundo mensajero y en este caso en particular actúa como un agonista de canales iónicos, específicamente de estos que se llaman CNG, que ahorita mismo no me acuerdo qué significan las siglas, pero bueno, es algo así como canal bloqueado o canal dependiente de nucleósidos, una cosa así. Entonces, esencialmente el AMP cíclico lo que hace es que estimula a estos canales y entonces esto permite la entrada de sodio y de calcio. Y entonces, obviamente, cuando entra el sodio y el calcio, ocurre una despolarización, es decir, aumenta el potencial de membrana. Salud. Y entonces, esto a su vez aumenta la entrada de calcio. ¿Por qué? Porque el calcio puede entrar por canales de calcio voltaje dependientes, que son los CAF. Y entonces, el calcio entra, aumenta la concentración y de esta manera la despolarización se recorre hasta llegar, acuérdense, a el glomérulo olfactorio. Y en el glomérulo olfactorio, el calcio lo que hace es que favorece la liberación de neurotransmisores excitatorios, que seguramente ya están hartos de que se lo diga, pero pues siempre, siempre, siempre el neurotransmisor que figura más aquí es el glutamato. Entonces el glutamato es el que se libera a nivel aquí, ¿no? Hacia, pues, como bien dice aquí, hacia el bulbo olfatorio, hacia la sinapsis con las células mitrales, y es el que estimula que se transmita el estímulo a través del nervio olfatorio. Entonces, si se fijan, es mucho más fácil. Una molécula aromática se une a un receptor que está acoplado a una proteína G-OLF. La proteína GOLF activa la adenilatoxiclasa. La adenilatoxiclasa produce AMP cíclico. El AMP cíclico lo que hace es que activa canales dependientes de AMP cíclico, que son estos de acá. Ahí. Y a su vez, esto permite la entrada de sodio y de calcio. Esto genera una despolarización y eventualmente un potencial de acción. Y esto llega al glómerulo olfactorio y de esta manera se transmite el estímulo. Entonces es algo relativamente sencillo.
Lo que sí es muy interesante es que la familia de receptores olfatorios es la familia proteica más grande conocida en mamíferos. Como que he estado echándole quizás mucha tierra al sistema olfactorio, ¿no? He estado diciendo mucho que como que no es relevante y lo que sea, y al gusto igual, pero fíjense lo interesante que es, o sea, más bien lo dependientes que solíamos ser de la olfacción, como lo son la mayoría de los mamíferos, ¿no? Los gatos, los perros, o sea, si fijan, la mayoría de mamíferos se comunican a través de la olfacción, o sea, los perritos se huelen las colas, los gatos reconocen a los demás mediante feromonas, todo, pues todo es casi, casi gracias al olfato. Entonces, si se fijan, como que curiosamente, es un sentido que cayó en desuso cuando llegó a nosotros, o sea, cuando llegó a los humanos. O sea, como que parece que de alguna forma nuestra capacidad de expresarnos mediante el habla, ¿no? Mediante el lenguaje, de alguna forma sustituyó a esta comunicación no verbal que logran más bien los otros mamíferos mediante el olfato. Entonces es algo muy interesante y tan importante es que se han descrito cerca de 300 distintos tipos de proteínas Golf. O sea, imagínense la cantidad de olores que podemos detectar. Y eso que nosotros no tenemos tantos, ¿eh? O sea, nosotros estamos limitados. Pero ustedes seguro, o sea, se han dado cuenta o se han percatado de la cantidad de olores que distinguimos en un día corriente. Y se han dado cuenta seguramente de que vivir en la ciudad es terrible porque la mayoría de los olores a los que tenemos acceso o con los que tenemos contacto no son particularmente placenteros, ¿no? Entonces, consideren que es una familia muy importante de proteínas y justamente si a alguna le surgió la duda de por qué, o sea, ¿cómo es posible que un solo mecanismo de transducción sensorial, que es o sea, el mediado por la proteína Golf, que es una proteína G-alfa S, ¿cómo es posible que un solo tipo de proteína lleve a cabo la transmisión de la información de tantas moléculas o tantos tipos de aromas con los que nosotros estamos familiarizados? Pues es gracias a esto, a que existen un montón de isoformas. Y entonces, como les comentaba, el bulbo olfatorio es esta estructura que se ubica aquí, que es justamente la que está por encima de la lámina cribiforme o de la placa cribiforme. La célula mitral genera axones y esos axones forman como tal el nervio olfatorio. El nervio olfatorio prontamente da lugar al tracto olfatorio. Y el tracto olfatorio es muy interesante, o más bien la vía olfatoria es muy interesante en general, porque se divide o se puede dividir en tres divisiones funcionales, que son el área olfactoria lateral, el área olfactoria medial y una más novedosa que no nos interesa tanto, pero que ahorita vamos a ver por qué es importante. Entonces, el área olfatoria medial es un área mucho más primitiva. Acuérdense que en general todo lo que está más cerca del centro, o sea, todo lo que está más cerca de la médula, es más primitivo, porque a partir de la médula es que se desarrolló la corteza, ¿no? Entonces, todo lo que es más medial es más primitivo y todo lo que es más lateral es más nuevo evolutivamente. Entonces, esta área medial de la olfacción es como dice ahí, es la responsable de generar estas respuestas fisiológicas a los olores. En el caso de nosotros, insisto, quizás muchas de estas respuestas ya se perdieron, ¿no? O sea, porque incluso, por ejemplo, si ustedes estudian a los ratones a veces son capaces de entrar en celo o de identificar quién está en celo simplemente a partir del olfato. Entonces, en los ratones, lo más probable es que esta área olfactoria medial esté mucho más representada. ¿Por qué? Porque en ellos puede tener incluso fines reproductivos. En el caso del humano, pues no es tan así. Digo, a menos que les guste mucho el perfume de su pareja, pero no es la norma. Entonces, en general, el área olfactoria medial en humanos probablemente lo que genere son ciertas respuestas relacionadas con otros sentidos, ¿no? Y el área olfactoria lateral, como les contaba, lo más lateral suele ser más nuevo. El área olfactoria lateral sí tiene un peso más importante a nivel del procesamiento de nosotros, de los humanos. Y no estoy diciendo que esto sea superior a lo de los animales, ni mucho menos, pero justamente es un área que surge como respuesta a nuestra corteza un poco más desarrollada. Entonces, el área olfactoria lateral lo que hace es que transmite impulsos hacia el sistema límbico y hacia una parte más antigua del cerebro que se llama la paleocorteza.
Aquí lo que más me interesa, y es algo que seguro han experimentado en su día a día, es que el área olfactoria lateral se comunica con el sistema límbico, específicamente con el hipocampo. Sé que no hemos visto este tema y probablemente no lo veamos porque es un tema medio complejo, pero el hipocampo es una región muy importante que es parte del sistema límbico, pero la función principal del hipocampo es convertir los estímulos sensitivos o sensoriales que llegan a nuestro cerebro y relacionarlos con la memoria. Entonces, seguramente, estoy 100% seguro de que a todas les ha pasado que llegan a oler algo muy particular, o sea, un olor muy característico y se acuerdan de un momento muy preciso de su vida. O sea, no sé, por ejemplo, yo de repente me llega el olor de la colonia de mi abuelo porque yo creía que era una colonia muy rara, pero no, pues todo el mundo la usa al parecer y me acuerdo de él, ¿no? O seguramente les ha pasado que llegan a casa de su abuelita y el olor inmediatamente los regresa cuando jugaban en casa de sus abuelos o lo que fuera, ¿no? O incluso la comida, ¿no? O sea, como esta gran escena de la película de Ratatouille, ahí hay una intervención del gusto también, evidentemente, pero es esta escena en la que el crítico, este ego, prueba el ratatouille, porque acuérdense que la rata no se llama ratatouille, el ratatouille es el platillo, la rata se llama Remy, eso como que todo el mundo lo dice mal y pues no. Y inmediatamente cuando prueba el ratatouille, se remonta a su infancia cuando su mamá le preparaba el ratatouille. Entonces, esta capacidad de establecer este vínculo entre un estímulo sensitivo y una memoria es facultad del hipocampo. Y el hecho de que el área olfactoria lateral tenga una comunicación tan estrecha con el hipocampo es justamente la razón por la que el olfato tiene una capacidad muy especial para regresarnos a nuestras memorias. Entonces es algo lindo, la verdad, y es gracias a esta área olfactoria lateral. Como les comentaba, hay una tercera área. Ah, bueno, no. Antes quiero que se den cuenta de algo muy interesante. Si se fijan, o sea, aquí hablamos del hipotálamo, ¿no? Que es el que justamente se encarga de las funciones como más fisiológicas a los olores, quizás iniciar la digestión, por ejemplo. Y hablamos del sistema límbico, que está más o menos pues, por acá. Pero si se fijan, no hablamos de una estructura de la que siempre hablamos, e incluso esta misma clase hablamos de ella, cuando hablamos de los sentidos. Y esa estructura es el tálamo, ¿ya vieron? O sea, ninguna de estas dos vías, ni de la que llega al área medial, ni la que llega al área lateral, pasan por el tálamo, ni llegan al tálamo. El olfato, como ven, es tan primitivo hasta cierto punto. O sea, probablemente es el tipo de sensorio o de sentido especial más antiguo que tenemos. Y es tan antiguo que al momento de configurarse ni siquiera existía el tálamo. O sea, a lo que voy es que la vía de la olfacción original ni siquiera llega al tálamo porque seguramente el tálamo no existía cuando se configuró la olfacción hace miles de años, cientos de miles de años, ¿no? En nuestra evolución. Entonces, chequen lo antigua que es la olfacción. Y aquí nada más un comentario es que sí hay una vía más nueva que seguramente se desarrolló en los homínidos, que pasa por el tálamo a través del núcleo dorsomedial, ¿no? Y luego llega a la corteza parietal para establecer ciertas relaciones. Pero realmente esta vía no es esencial. O sea, si ustedes pierden esta vía, quizás pierdan ciertos matices más refinados o más particulares del olfato o de la olfacción, pero no van a quedarse sin poder oler, ¿no? O sea, lo más probable es que si ustedes se quedan sin poder oler es porque tienen un problema a nivel nasal o, como tal, del epitelio olfatorio o del bulbo olfatorio, ¿no? Que es como muy anterior y muy, quizás a veces propenso a lesión física. Pero no crean que el hecho de que ustedes eliminen esta área más nueva o esta vía más nueva les va a dejar sin olfato. Entonces, realmente yo me gustaría que se quedaran con el área medial, que es la que lleva a esta respuesta más fisiológica a los aromas, y el área lateral, que es la que hace la interconexión con el sistema límbico. Y pues les digo que era una clase muy rápida, muy corta. Creo que es una clase bonita porque es sencilla, pero como que tiene muchas, eh,
pues, interacciones o tangentes con la vida diaria, ¿no? Como que tiene muchas explicaciones de, pues por eso, no sé, la sacarosa me sabe tan dulce, o por eso la leche deslactosada es más dulce, o por eso cuando olí el polvo de mi closet me acordé de mi abuelita, ¿no? No sé, como ustedes quieran recordar a sus abuelos, ¿verdad? Pero, pues, esencialmente eso sería todo. Y pues si no tienen alguna otra duda, pues sería todo por mi parte. Y pues no sé, ¿alguna pregunta? Yo estoy bien. Gracias, Diego. Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por estar y pues nos vemos la próxima. Y la próxima sí empezamos sistema somatosensitivo. Gracias. Adiós, gracias. Bye.